26 de abril de 1920. Washington, D.C., sede de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Dos astrónomos suben, uno después del otro, al mismo estrado, para debatir en público algo que hoy parece obvio, pero que entonces dividía a la comunidad científica en dos bandos irreconciliables. ¿Es la Vía Láctea todo el universo? ¿O es apenas una isla entre miles de millones de islas similares? Harlow Shapley defiende que nuestra galaxia lo contiene absolutamente todo, que las manchas espirales que los telescopios ven en el cielo son simples nubes de gas dentro de nuestra propia casa cósmica. Heber Curtis sostiene lo contrario, que esas manchas son, en realidad, otras galaxias completas, tan grandes como la nuestra, situadas a distancias que ningún instrumento de la época puede medir con precisión. La sala estaba llena de algunos de los astrónomos más respetados de Estados Unidos, y ninguno de ellos, ni siquiera los propios Shapley y Curtis, tenía en ese momento una respuesta definitiva que ofrecer. No era un debate teatral ni una simple exhibición académica para entretener al público asistente. Era, literalmente, la comunidad científica más capacitada del planeta admitiendo en público que no sabía cuál era el tamaño real del universo en el que vivía, ni cuántos objetos como la Vía Láctea existían más allá de ella, si es que existía alguno. Ninguno de los dos tenía razón por completo, y el error que cometieron, cada uno desde una posición distinta, revela algo incómodo. Durante más de 300 años, desde que Galileo apuntó por primera vez un telescopio hacia el cielo, la humanidad entera vivió convencida de una imagen del universo que estaba fundamentalmente equivocada, no en un detalle menor, sino en su estructura más básica. No sabíamos ni siquiera cuántas galaxias existían. No sabíamos que existían otras galaxias. Piensa en la magnitud real del error cometido durante tanto tiempo. Hoy sabemos que el universo observable contiene, según las estimaciones más recientes basadas en datos del telescopio espacial Hubble, al menos 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas propias. En 1920, la comunidad científica más avanzada del planeta seguía debatiendo, en un auditorio público, si existía una sola. La diferencia entre esas dos imágenes del cosmos no es una corrección menor de manual. Es la diferencia entre pensar que vives en una habitación y descubrir que esa habitación es, en realidad, un solo ladrillo dentro de una ciudad de 2 billones de edificios. ¿Cómo es posible que la especie que construyó telescopios, calculó órbitas planetarias con precisión de segundos de arco y predijo eclipses con siglos de antelación, tardara tanto en entender algo tan fundamental como qué es una galaxia? La respuesta no es un fallo de inteligencia. Es una cadena de errores instrumentales, de prejuicios teóricos heredados y de mediciones al límite de lo posible, que se fueron corrigiendo generación tras generación, cada vez con más dolor del que la ciencia suele admitir en los libros de texto. Y como vas a comprobar en los próximos minutos, esa cadena de correcciones dolorosas no terminó en 1929, ni en los años 70. Sigue activa hoy, en este mismo instante, en observatorios de Chile, en telescopios orbitando a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra, y en departamentos de física de universidades de 3 continentes distintos. En este video vas a ver cómo la humanidad pasó de creer que el universo entero cabía dentro de la Vía Láctea a descubrir que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Vas a conocer a los astrónomos, los instrumentos y los errores de cálculo que, uno tras otro, fueron desmontando esa imagen equivocada. Vas a entender por qué, en los años 70, un segundo error todavía más profundo salió a la luz. Ni siquiera sabíamos de qué estaban hechas las galaxias que finalmente habíamos aprendido a ver. Y vas a descubrir por qué, ahora mismo, el telescopio espacial más caro jamás construido está encontrando galaxias que, según todos los modelos aceptados, no deberían existir todavía, obligando de nuevo a la física a preguntarse si volvemos a estar equivocados en algo fundamental. Aquí está la paradoja central de esta historia. La palabra galaxia viene del griego galaxias, que significa leche, porque los griegos veían la banda difusa que cruza el cielo nocturno y la llamaban, literalmente, el camino de leche. Durante toda la historia registrada de la humanidad, hasta 1610, nadie supo qué era realmente esa banda de luz.
Se asumía que era una especie de niebla luminosa, una propiedad de la atmósfera o del propio cielo, no un objeto físico compuesto de partes individuales. El problema no terminó cuando Galileo resolvió esa banda en miles de estrellas individuales. Al contrario, empezó uno nuevo, todavía más profundo, que tardaría 310 años en resolverse. Si la Vía Láctea es un conjunto de estrellas, ¿qué son esas otras manchas difusas y espirales que los telescopios cada vez más potentes empezaban a detectar en otras partes del cielo, catalogadas ya en 1781 por Charles Messier simplemente como objetos que no son cometas? ¿Son parte de nuestra propia galaxia, nubes de gas cercanas, o son objetos completamente independientes, tan grandes y tan lejanos que apenas podemos imaginar la distancia? Messier, cazador de cometas de profesión, catalogó 110 de estos objetos difusos precisamente para evitar confundirlos con los cometas que realmente le interesaban, sin sospechar que su lista, pensada como una simple herramienta práctica para descartar falsos positivos, se convertiría con el tiempo en uno de los catálogos astronómicos más consultados de la historia, incluyendo entre sus entradas tanto nebulosas de gas dentro de nuestra propia galaxia como, sin que él lo supiera, galaxias enteras situadas a millones de años luz de distancia, mezcladas todas bajo la misma etiqueta genérica de nebulosa. La ciencia tardó tanto en responder esa pregunta no por falta de curiosidad, sino porque medir distancias en el universo es, incluso hoy, uno de los problemas más difíciles de toda la astronomía. No existe una cinta métrica que se pueda extender hasta una galaxia lejana. Toda medición depende de una cadena de suposiciones, cada una construida sobre la anterior, y cada eslabón débil de esa cadena puede torcer el resultado final por factores de cientos o miles. Durante 2 siglos, esa cadena estuvo rota, y nadie lo sabía con certeza. Los astrónomos llaman a esa cadena la escalera de distancias cósmicas, y el nombre no es casual. Cada peldaño de esa escalera depende del anterior. Para medir distancias cercanas se usa el paralaje, un método geométrico directo basado en el ligero desplazamiento aparente de una estrella cercana cuando se observa desde puntos opuestos de la órbita terrestre. Pero ese método deja de funcionar más allá de unos pocos miles de años luz, porque el desplazamiento angular se vuelve demasiado diminuto para medirlo con los instrumentos disponibles. Para distancias mayores hace falta otro tipo de vela estándar, un objeto cuyo brillo real se conozca de antemano, de forma que comparándolo con su brillo aparente se pueda calcular la distancia. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, nadie tenía una vela estándar fiable capaz de alcanzar la distancia de las nebulosas espirales. Sin ese peldaño, la escalera completa quedaba cortada, y con ella, cualquier posibilidad real de resolver el debate sobre la naturaleza de esas manchas de luz. ¿Qué significa vivir, como especie, convencidos de que el universo entero cabe dentro de una sola estructura que hoy sabemos que es apenas una entre billones? Significa que cada libro de astronomía escrito antes de 1925, cada modelo cosmológico enseñado en las universidades más prestigiosas del mundo, estaba construido sobre una premisa que resultaría ser, literalmente, una fracción minúscula de la realidad observable. Y como vas a ver en este video, ese no sería el único error de escala que la humanidad cometería sobre las galaxias. Habría, décadas después, uno todavía mayor. La primera grieta en la comprensión antigua del cielo la abrió Galileo Galilei en 1610, con un telescopio que él mismo había mejorado, capaz de aumentar la imagen unas 20 veces, una cifra modesta para los estándares actuales, pero revolucionaria para su época. Apuntó ese instrumento hacia la banda difusa de luz que cruzaba el cielo nocturno, la misma que los griegos habían bautizado como camino de leche, y descubrió algo que ningún ser humano había visto antes con sus propios ojos. La banda no era una nube continua, ni una propiedad óptica de la atmósfera, sino una acumulación de innumerables estrellas individuales, tan numerosas y tan próximas entre sí en el campo visual que, a simple vista, se fundían en una mancha de luz uniforme. Galileo publicó este hallazgo en marzo de 1610 en un pequeño tratado titulado Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, junto con otros descubrimientos que causarían todavía más controversia, como las lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna.
Sobre la Vía Láctea, escribió que había quedado liberada de disputas, gracias a la evidencia directa del sentido de la vista, algo que ningún filósofo antiguo, ni siquiera Aristóteles, había podido comprobar de manera empírica. Pero Galileo, con toda su genialidad, no tenía forma de saber que esas estrellas que veía formaban parte de una estructura organizada, un disco aplanado con una forma espiral, ni que existían otras estructuras similares fuera de ella. Para Galileo y para toda la generación de astrónomos que le siguió durante los siguientes 170 años, la Vía Láctea seguía siendo, en la práctica, sinónimo de universo entero. Había resuelto un misterio, pero sin saberlo, había abierto la puerta a uno mucho más grande, que nadie estaría en condiciones de responder todavía durante mucho tiempo. Es importante entender el contexto en el que Galileo hizo este anuncio. Apenas unos años antes, en 1600, el filósofo Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera en Roma, entre otras acusaciones, por defender la idea de que el universo podía contener infinitos mundos y soles más allá del sistema conocido. Galileo publicó sus observaciones, sabiendo que cualquier afirmación sobre la estructura del cosmos podía tener consecuencias personales graves, y sin embargo, eligió describir exactamente lo que veía a través del telescopio, dejando que fueran otros, generaciones después, quienes interpretaran las implicaciones completas de que la Vía Láctea estuviera hecha de estrellas individuales y no de una sustancia etérea uniforme. 145 años después de Galileo, la siguiente pieza del rompecabezas no llegó de un astrónomo observando el cielo con un telescopio, sino de un filósofo alemán de 31 años trabajando casi exclusivamente con razonamiento teórico. Immanuel Kant, mucho antes de convertirse en una de las figuras centrales de la filosofía occidental, publicó en 1755 un tratado titulado Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, donde propuso una idea que en su momento sonaba casi a especulación descabellada. Kant había leído sobre las manchas nebulosas y espirales que los telescopios de su época empezaban a detectar en distintas regiones del cielo, y razonó que, si la Vía Láctea era un disco aplanado de estrellas visto desde dentro, entonces esas manchas espirales lejanas podrían ser exactamente el mismo tipo de estructura, discos de estrellas vistos desde una distancia tan enorme que las estrellas individuales se fundían en una simple mancha de luz difusa. Las llamó universos isla, Weltenseln en alemán, un término que anticipaba, con más de siglo y medio de antelación, lo que hoy llamamos galaxias. La hipótesis de Kant era brillante, pero completamente inverificable con la tecnología de 1755. No existía ningún instrumento capaz de medir la distancia a esas manchas nebulosas, ni de determinar si estaban hechas de estrellas individuales o de gas difuso. Durante los siguientes 165 años, la hipótesis de los universos isla quedó relegada, en el mejor de los casos, a una nota curiosa dentro de la historia de la filosofía natural, discutida por algunos astrónomos, pero sin ninguna evidencia observacional capaz de confirmarla o refutarla de manera definitiva. Vale la pena señalar que Kant no fue el único en proponer algo similar. El astrónomo aficionado inglés Thomas Wright había sugerido, en un libro publicado en 1750, apenas 5 años antes, que la Vía Láctea podía tener forma de disco, una idea que probablemente influyó en el propio Kant a través de una reseña alemana del libro de Wright, ya que no hay evidencia de que Kant hubiera leído el original en inglés directamente. Wright nunca llegó a proponer con la misma claridad la existencia de otras estructuras similares fuera de la nuestra, concentrándose más en explicar la forma observada de la Vía Láctea que en especular sobre nebulosas lejanas como posibles galaxias independientes, un salto conceptual que sería mérito casi exclusivo de Kant. Necesitaría, para resolverse, 3 avances que todavía no existían: telescopios muchísimo más potentes, una nueva técnica fotográfica y, sobre todo, un método fiable para medir distancias cósmicas que Kant ni siquiera podía imaginar. La pieza que finalmente permitiría resolver el problema no llegó de un telescopio apuntando al cielo, sino de una mujer trabajando durante años en una habitación del observatorio del Harvard College, catalogando manualmente miles de placas fotográficas, con un salario de apenas 30 centavos de dólar por hora y sin acceso directo a los telescopios del observatorio, que en esa época estaban vedados a las mujeres. Henrietta Swan Leavitt formaba parte de un grupo de mujeres conocido, sin ninguna ironía positiva,
como las computadoras humanas de Harvard, encargadas de medir y catalogar el brillo de miles de estrellas en placas fotográficas tomadas en el Observatorio de Harvard en Perú. El director del observatorio, Edward Charles Pickering, contrataba a estas mujeres precisamente porque podía pagarles salarios muchísimo más bajos que a un astrónomo hombre, una decisión que hoy se reconoce como deeply injusta, pero que, sin buscarlo, reunió en un mismo edificio a un grupo de analistas extraordinariamente meticulosas, entre las que se encontraban también Annie Jump Cannon, que desarrollaría el sistema de clasificación estelar todavía usado hoy, y la propia Leavitt. Entre esas estrellas, Leavitt se concentró en un tipo particular llamado cefeidas, estrellas variables cuyo brillo aumenta y disminuye de forma periódica y predecible. En 1908, y con más detalle en un artículo publicado en 1912, Leavitt descubrió algo extraordinario al analizar 25 cefeidas situadas en la pequeña nube de Magallanes. Cuanto más brillante era una cefeida, más largo era su periodo de variación, siguiendo una relación matemática precisa y predecible. Como todas esas estrellas estaban, en la práctica, a la misma distancia de la Tierra dentro de esa nube, Leavitt había descubierto una relación directa entre el periodo de variación de una cefeida y su brillo real, independiente de la distancia. Esa relación, conocida hoy como la ley de Leavitt o relación periodo-luminosidad, se convirtió en la herramienta más importante de toda la astronomía del siglo XX para medir distancias cósmicas. Si un astrónomo encontraba una cefeida en cualquier lugar del cielo, podía medir su periodo de variación, calcular su brillo real usando la relación de Leavitt, compararlo con su brillo aparente visto desde la Tierra y calcular la distancia exacta a la que se encontraba. Leavitt había construido, sin saberlo todavía, la regla con la que finalmente se mediría el tamaño real del universo. El propio Pickering, director del observatorio, presentó formalmente el descubrimiento de Leavitt en una publicación de 1912 firmada con su propio nombre como autor principal, una práctica común en la época que atribuía a los directores de observatorio el crédito formal por el trabajo de sus asistentes, aunque el texto reconocía explícitamente que el análisis había sido realizado por la señorita Leavitt. Ella murió en 1921, de cáncer, a los 53 años, 4 años antes de que su descubrimiento se usara para resolver de manera definitiva el debate que dividía a la astronomía mundial, sin llegar a ver jamás el uso que Hubble le daría a su trabajo, y sin haber tenido, en vida, acceso directo a un telescopio grande con el que hacer sus propias observaciones originales, limitada siempre a analizar las placas fotográficas que otros habían tomado por ella. Con la herramienta de Leavitt ya publicada, pero todavía sin aplicarse de manera concluyente a las manchas espirales, la tensión entre las dos visiones rivales del universo llegó a un punto crítico. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos organizó, para el 26 de abril de 1920, un debate público formal entre dos de los astrónomos más respetados del país, en lo que la historia de la ciencia terminaría bautizando simplemente como el Gran Debate. La sesión formaba parte de las celebraciones por el aniversario de fundación de la propia Academia, y se estructuró en 2 partes. Primero, cada astrónomo leyó un ensayo técnico exponiendo su posición, y después, ambos se enfrentaron en una discusión más informal y directa ante el público asistente, un formato que se conservaría en publicaciones posteriores como modelo de cómo debatir públicamente cuestiones científicas todavía sin resolver. Harlow Shapley, del Observatorio Mount Wilson en California, defendió que la Vía Láctea era muchísimo más grande de lo que se pensaba hasta entonces, con un diámetro de hasta 300.000 años luz según sus propios cálculos, y que esa escala gigantesca era suficiente para contener todas las nebulosas espirales observadas, incluyendo la Gran Mancha de Andrómeda, la más brillante y estudiada de todas. Shapley había llegado a esa estimación gigantesca del tamaño de la Vía Láctea estudiando cúmulos globulares, agrupaciones esféricas y densas de estrellas que rodean el centro galáctico, usando precisamente las cefeidas de Leavitt para calcular sus distancias, en lo que fue, en su momento, una aplicación pionera y en gran medida correcta del método. Shapley argumentaba, además, que observaciones recientes de una supuesta estrella nueva, o nova, dentro de la nebulosa de Andrómeda, sugerían que su distancia no podía ser tan extrema como proponían sus rivales, porque de serlo,
esa nova habría liberado una cantidad de energía físicamente imposible. Este argumento resultaría, años después, estar basado en una confusión real. Lo que Shapley y otros astrónomos habían observado no era una nova ordinaria, sino una supernova, un tipo de explosión estelar muchísimo más energética que nadie había clasificado todavía como una categoría distinta en 1920. Heber Curtis, del Observatorio Lick, defendió la hipótesis contraria, heredera directa de la idea de Kant de 1755, que las nebulosas espirales eran, en realidad, galaxias independientes, del mismo tipo que la Vía Láctea, pero situadas a distancias colosales, y que la propia Vía Láctea era considerablemente más pequeña de lo que Shapley calculaba. Curtis se apoyaba en un patrón observado en varias nebulosas espirales, una línea oscura de polvo cruzando su plano, similar a la que se observaría si viéramos nuestra propia galaxia de Canto desde una distancia enorme. El debate, celebrado ante la Academia Nacional de Ciencias, no terminó con un ganador claro. Ambos astrónomos presentaron argumentos sólidos, pero también errores fundamentales de calibración en sus propios datos, algo que solo quedaría claro años después. Shapley, irónicamente, tenía razón sobre el tamaño real de la Vía Láctea, mucho más grande de lo que se pensaba antes de sus cálculos. Curtis, también irónicamente, tenía razón sobre la naturaleza independiente de las nebulosas espirales. Ninguno de los dos tenía la imagen completa. Las actas del debate, publicadas meses después en el Bulletin of the National Research Council, muestran a ambos astrónomos reconociendo abiertamente la incertidumbre de sus propias posiciones, algo poco común en publicaciones científicas de la época, más acostumbradas a defender conclusiones firmes que a admitir zonas grises. Ese mismo tono de incertidumbre honesta es, en cierto modo, la característica que distingue a la ciencia real de la ciencia popularizada. Los científicos de 1920 no fingieron tener una respuesta que no tenían, simplemente presentaron la mejor evidencia disponible en ese momento y dejaron la pregunta abierta para la siguiente generación de instrumentos. Hicieron falta 5 años más y un tercer astrónomo con acceso al telescopio más grande del mundo en ese momento para resolver definitivamente la pregunta. Edwin Hubble, un antiguo abogado reconvertido en astrónomo, trabajaba en el observatorio Mount Wilson, en las montañas al norte de Los Ángeles, donde en 1917 se había instalado el telescopio reflector Hooker, de 2.5 metros de diámetro, el más grande del mundo en aquel momento, financiado casi en su totalidad por el propio fabricante que le dio su nombre. Hubble había estudiado Derecho en la Universidad de Oxford como becario Rhodes y llegó a ejercer brevemente como abogado en Kentucky, antes de abandonar esa carrera para dedicarse por completo a la astronomía, una decisión que su propio padre había desaprobado hasta su muerte. En octubre de 1923, Hubble fotografió una región de la nebulosa espiral de Andrómeda, buscando novas, estrellas que aumentan bruscamente de brillo. En una de las placas, tomada la noche del 5 al 6 de octubre, identificó lo que inicialmente marcó con la letra N de nova. Pero al comparar esa placa con fotografías anteriores de la misma región, tomadas en años previos y conservadas en el archivo del observatorio, Hubble se dio cuenta de que el objeto no se comportaba como una nova, cuyo brillo aumenta una sola vez y luego decae lentamente. Se comportaba, en cambio, como una cefeida, aumentando y disminuyendo su brillo de forma periódica, exactamente el tipo de estrella que Henrietta Leavitt había estudiado 15 años antes en Harvard. Hubble tachó la N en la placa fotográfica y escribió, en su lugar, var, variable, con un signo de exclamación que todavía puede verse hoy en el archivo original conservado en los observatorios Carnegie. Usando la relación periodo-luminosidad de Leavitt, calculó el periodo de la cefeida y, a partir de ahí, su distancia real. El resultado, que Hubble comunicó por carta a Harlow Shapley a principios de 1924, fue devastador para la posición que Shapley había defendido en el gran debate solo 4 años antes. La cefeida, y por lo tanto toda la nebulosa de Andrómeda, se encontraba a una distancia de aproximadamente 900.000 años luz, muy por fuera de cualquier límite razonable para la Vía Láctea, incluso con el tamaño ampliado que el propio Shapley había calculado. La cifra exacta de Hubble resultaría, décadas más tarde, ser demasiado pequeña.
por un problema de calibración en la propia relación de Leavitt que nadie detectaría hasta los años 50. La distancia real a Andrómeda es de 2.5 millones de años luz, casi 3 veces mayor que la estimación original de Hubble. El astrónomo Walter Baade descubriría en 1952 que existían en realidad dos poblaciones distintas de cefeidas, con relaciones periodo-luminosidad ligeramente diferentes, y que Hubble, sin saberlo, había mezclado ambas poblaciones en sus cálculos originales, introduciendo un error sistemático que, de un solo ajuste, duplicó de la noche a la mañana el tamaño estimado de todo el universo conocido. Pero el punto fundamental, que Andrómeda estaba muy por fuera de los límites de la Vía Láctea, y que por lo tanto era una galaxia completamente independiente, quedó establecido de forma definitiva. Cuando Shapley recibió la carta de Hubble, según relató después su colega Cecilia Payne-Gaposchkin, la leyó y comentó: «Aquí está la carta que destruye mi universo». El gran debate de 1920 había encontrado, finalmente, su respuesta. La Vía Láctea no era el universo entero. Era una galaxia entre, como se descubriría en las décadas siguientes, cientos de miles de millones de otras. Resolver que existían otras galaxias fuera de la Vía Láctea no cerró el capítulo de los grandes errores de comprensión sobre las galaxias. Apenas 6 años después de zanjar el gran debate, Hubble hizo un segundo descubrimiento que resultaría todavía más perturbador para la imagen que la humanidad tenía del cosmos. Trabajando de nuevo con el telescopio Hooker de Mount Wilson y combinando sus propias mediciones de distancia a galaxias cercanas con mediciones de velocidad radial obtenidas por el astrónomo Besto Slipher en el Observatorio Lowell de Arizona una década antes, Hubble publicó en 1929 un artículo que establecía una relación sorprendente. Cuanto más lejos estaba una galaxia de la Vía Láctea, más rápido se alejaba de nosotros, con una relación prácticamente lineal entre distancia y velocidad de recesión. Slipher, trabajando de forma paciente y prácticamente solitaria entre 1912 y 1925, había medido el corrimiento al rojo de más de 40 nebulosas espirales, notando que la inmensa mayoría se alejaban de nosotros, un dato crucial que Hubble aprovecharía años después sin haber tenido que repetir ese trabajo observacional exhaustivo. Slipher, a diferencia de Hubble, nunca dispuso de un telescopio del tamaño del Hooker de Mount Wilson, y trabajó durante años con el reflector de 61 centímetros del Observatorio Lowell en Arizona, un instrumento mucho más modesto, lo que hace que su perseverancia y precisión en mediciones tan sutiles resulte, en retrospectiva, todavía más notable dentro de la historia de este descubrimiento. La única explicación consistente con esos datos era que el espacio mismo se estaba expandiendo, arrastrando consigo a todas las galaxias, un fenómeno que hoy se conoce como la ley de Hubble, aunque investigaciones históricas posteriores han reconocido que el astrónomo belga Georges Lemaître había llegado a una conclusión matemática similar 2 años antes, en 1927, basándose en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, aunque su trabajo, publicado en una revista belga de poca difusión internacional, tardó años en ser reconocido fuera de Bélgica. En 2018, la Unión Astronómica Internacional votó formalmente para rebautizar la relación como Ley de Hubble-Lemaître, en reconocimiento tardío a esa contribución original casi olvidada durante 90 años. Este segundo descubrimiento no solo confirmó que existían miles de millones de galaxias además de la Vía Láctea. Implicaba que el universo entero tenía una historia, un origen en el tiempo, un momento en el pasado en el que todo el espacio observable estuvo comprimido en un volumen mucho más pequeño, la semilla teórica de lo que más tarde se llamaría el Big Bang, un término que, curiosamente, fue acuñado en 1949 por el astrónomo Fred Hoyle durante un programa de radio de la BBC, con intención despectiva, ya que Hoyle defendía un modelo rival de universo estático que finalmente perdería la batalla científica frente a la evidencia observacional acumulada durante las décadas siguientes. En apenas 9 años, entre 1920 y 1929, la imagen humana del universo había pasado de una sola galaxia estática y eterna a miles de millones de galaxias en expansión constante, con un origen definido en el pasado. Pocas veces en la historia de la ciencia, una imagen tan fundamental del cosmos había cambiado tan rápido.
42 años antes de que Vera Rubin publicara sus curvas de rotación, un astrónomo suizo de carácter difícil y reputación polémica dentro de su propia comunidad científica, ya había tropezado con la misma anomalía fundamental, sin que casi nadie le prestara atención seria durante décadas. Fritz Zwicky, que trabajaba en el Instituto Tecnológico de California, estudió en 1933 el cúmulo de Coma, un grupo de más de 1000 galaxias situado a unos 320 millones de años luz de la Tierra. Zwicky midió las velocidades individuales de varias de esas galaxias dentro del cúmulo, aplicando el llamado teorema del virial, una herramienta estadística que permite estimar la masa total de un sistema gravitacionalmente ligado a partir de las velocidades de sus componentes. El resultado no tenía sentido según la masa visible del cúmulo. Las galaxias se movían tan rápido que, si solo existiera la masa de las estrellas que se podían ver directamente, el cúmulo entero debería haberse dispersado hacía mucho tiempo, incapaz de mantenerse unido por su propia gravedad. Zwicky calculó que hacía falta al menos 400 veces más masa de la que era visible para explicar esas velocidades, una cifra que hoy se considera sobreestimada por errores de calibración de la época, pero que apuntaba, con 60 años de anticipación, en la dirección correcta. Zwicky bautizó esa masa faltante con el término alemán dunkle Materie, materia oscura, la primera vez que ese nombre se usaba en la historia de la astronomía. Pero Zwicky tenía fama, entre sus colegas, de ser difícil de tratar, propenso a insultar públicamente a otros astrónomos que consideraba incompetentes, calificándolos en más de una ocasión con el término spherical bastards, literalmente bastardos esféricos, porque según él, eran bastardos los miraras desde el ángulo que los miraras. Ese carácter, sumado al hecho de que trabajaba de forma relativamente aislada dentro de su propia institución, contribuyó a que su hallazgo de 1933 fuera, en gran medida, ignorado o tratado como una curiosidad estadística sin mayor importancia durante casi 4 décadas. Haría falta el trabajo mucho más sistemático, meticuloso y estadísticamente robusto de Vera Rubin y Kent Ford, aplicado no a un cúmulo lejano, sino a galaxias espirales individuales, para que la comunidad científica finalmente tomara en serio la posibilidad de que la mayor parte del universo fuera, literalmente, invisible. Casi 50 años después de que Hubble resolviera el gran debate, un tercer error, todavía más profundo que los dos anteriores, empezó a salir a la luz gracias al trabajo metódico y persistente de una astrónoma que había tenido que luchar durante toda su carrera contra el mismo tipo de barreras institucionales que Henrietta Leavitt había enfrentado medio siglo antes. Vera Rubin, junto con su colega Kent Ford, del Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución Carnegie, empezó en 1965 a medir con precisión la velocidad a la que giran las estrellas alrededor del centro de distintas galaxias espirales, usando un espectrógrafo de alta sensibilidad diseñado por el propio Ford. Rubin había solicitado ingresar en 1948 al programa de posgrado en física de la Universidad de Princeton, y ni siquiera recibió el catálogo de cursos, porque la universidad no admitía mujeres en ese programa hasta 1975, casi 3 décadas más tarde. Tuvo que doctorarse en la Universidad de Georgetown, bajo la dirección del propio George Gamow, uno de los padres de la teoría del Big Bang, trabajando de noche porque durante el día cuidaba de sus hijos pequeños. Según la física newtoniana básica, las estrellas más alejadas del centro de una galaxia deberían girar más lentamente que las cercanas, de la misma forma en que Neptuno tarda muchísimo más que Mercurio en completar una órbita alrededor del Sol. Al medir sistemáticamente decenas de galaxias espirales durante los años 70, empezando por Andrómeda, la misma galaxia que Hubble había usado para resolver el gran debate 50 años antes, Rubin y Ford encontraron algo que contradecía frontalmente esa predicción básica. Las estrellas exteriores giraban casi a la misma velocidad que las interiores, en lugar de disminuir su velocidad con la distancia, como predecía la gravedad newtoniana aplicada solo a la materia visible. Las curvas de rotación, en lugar de descender, se mantenían planas. La única explicación consistente era que existía una enorme cantidad de masa adicional, invisible para cualquier telescopio óptico o de cualquier otra longitud de onda conocida electromagnética, distribuida en un halo mucho más extenso que el disco visible de estrellas, ejerciendo suficiente atracción gravitacional
para mantener a las estrellas exteriores girando a esa velocidad sin salir despedidas hacia el espacio interestelar. Rubin no fue la primera en sospechar la existencia de esta masa invisible dentro de las galaxias. El astrónomo suizo Fritz Zwicky ya había notado en 1933 una discrepancia similar al medir cuidadosamente las velocidades de galaxias dentro del cúmulo de Coma, pero fue el trabajo sistemático y estadísticamente sólido de Rubin y Ford, publicado en una serie de artículos entre 1970 y 1980, el que convenció finalmente a la comunidad científica de que el problema era real y no un error instrumental aislado. A diferencia de Zwicky, que trabajaba con un solo cúmulo lejano y difícil de medir con precisión suficiente, Rubin y Ford midieron con extremo cuidado más de 60 galaxias espirales individuales a lo largo de una década completa, documentando el mismo patrón de curvas de rotación planas una y otra vez, en galaxias de tamaños y tipos muy distintos, hasta que la explicación alternativa, que se tratara simplemente de errores de medición aislados, se volvió estadísticamente insostenible. Rubin, consciente de que estaba proponiendo algo que contradecía un pilar básico de la física newtoniana aplicada a las galaxias, insistió durante años en repetir y verificar cuidadosamente cada medición antes de publicar conclusiones definitivas, un rigor metodológico poco común que resultaría decisivo para que la comunidad científica, inicialmente escéptica, terminara aceptando la existencia de la materia oscura como la explicación más plausible disponible. Hoy, esa masa invisible se conoce como materia oscura, y según las estimaciones actuales basadas en observaciones del fondo cósmico de microondas y de las propias curvas de rotación galácticas, constituye aproximadamente el 27% de todo el contenido del universo, casi 5 veces más que toda la materia ordinaria, visible, de la que están hechas las estrellas, los planetas y los propios seres humanos. Ver a Rubin, que nunca recibió el premio Nobel a pesar de que muchos colegas consideraban que lo merecía claramente, había descubierto, sin saberlo del todo en su momento, que la humanidad no solo había entendido mal cuántas galaxias existían durante 300 años. Había entendido mal, además, de qué estaban hechas. Hasta aquí, la historia de los errores sobre las galaxias podría parecer un capítulo cerrado del pasado, una serie de equivocaciones que la ciencia moderna, con sus telescopios espaciales y sus supercomputadoras, ya habría corregido por completo. Pero la realidad es que, ahora mismo, mientras ves este video, la comunidad científica enfrenta al menos 2 crisis activas y sin resolver que amenazan con obligar a otra revisión radical de lo que creemos saber sobre las galaxias y sobre el universo entero. Y a diferencia de los errores del pasado, que tardaron décadas en corregirse porque la tecnología disponible era limitada, estas 2 crisis actuales están siendo medidas con los instrumentos más precisos jamás construidos por la humanidad, lo que hace mucho más difícil descartarlas como simples errores instrumentales. Conviene detenerse un momento en lo que significa, en términos prácticos, que el modelo cosmológico estándar esté bajo presión. Ese modelo, conocido técnicamente como lambda CDM, por la constante cosmológica lambda y la materia oscura fría, es el marco teórico que integra prácticamente todo lo que esta historia ha ido revelando. La expansión del universo descubierta por Hubble en 1929, la materia oscura descubierta por Zwicky y confirmada por Rubin, y la energía oscura descubierta en 1998. Es, hoy, el modelo más exitoso jamás construido para explicar la estructura a gran escala del universo, capaz de predecir con precisión extraordinaria la distribución de galaxias, la temperatura del fondo cósmico de microondas y la abundancia de elementos químicos ligeros formados en los primeros minutos tras el Big Bang. Que ese mismo modelo, tan exitoso en tantos otros aspectos, empiece a mostrar grietas precisamente en 2 de sus predicciones más básicas, la velocidad de expansión y el ritmo de formación de las primeras galaxias, es exactamente el tipo de señal que, en esta historia, ha precedido siempre a una revolución. La primera se llama la atención de Hubble, en honor al mismo astrónomo que resolvió el gran debate en 1925. Existen hoy 2 métodos independientes y en teoría igual de válidos para medir la velocidad de expansión del universo, expresada en una cifra conocida como constante de Hubble.
El primer método, basado en observaciones del fondo cósmico de microondas realizadas por el satélite europeo Planck entre 2009 y 2013, arroja un valor de aproximadamente 67.4 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. El segundo método, basado en mediciones directas de cefeidas y supernovas en galaxias cercanas, la misma técnica heredada de Leavitt y Hubble, pero refinada con el telescopio espacial Hubble y más recientemente con el telescopio espacial James Webb, arroja un valor de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia entre ambos valores, de casi 6 kilómetros por segundo por megaparsec, puede sonar pequeña, pero estadísticamente representa una discrepancia de más de 5 desviaciones estándar, un nivel de confianza que en física de partículas se considera suficiente para anunciar un descubrimiento formal. Adam Riess, Premio Nobel de Física en 2011 por el descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo, y uno de los investigadores principales detrás de las mediciones locales más recientes, ha declarado públicamente que esta discrepancia ya no puede explicarse por errores instrumentales menores, y que probablemente exige nueva física todavía desconocida, quizás relacionada con la naturaleza de la energía oscura, la otra sustancia misteriosa, distinta de la materia oscura, que constituye aproximadamente el 68% restante del contenido total del universo, y que sigue siendo, hoy, uno de los mayores misterios sin resolver de toda la física fundamental. Riess y su equipo han repetido y refinado sus mediciones locales durante más de una década, usando cada vez más cefeidas, más supernovas, y desde 2022, observaciones adicionales del propio telescopio James Webb, específicamente para descartar la posibilidad de que la discrepancia se debiera a un error sistemático oculto en las mediciones del telescopio espacial Hubble original. Las nuevas mediciones con el James Webb, publicadas en 2023 y 2024, confirmaron esencialmente el mismo valor local de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec, descartando una de las explicaciones más simples que la comunidad científica había mantenido como posibilidad durante años, la de que las propias cefeidas medidas con el telescopio Hubble original estuvieran contaminadas por estrellas vecinas no resueltas, un efecto que el James Webb, con su resolución superior, debería haber corregido si esa hipótesis fuera correcta. La tensión de Hubble, lejos de resolverse con mejores instrumentos, se ha vuelto más sólida y más difícil de ignorar cada año que pasa. La segunda crisis activa llegó de forma más repentina, apenas unos meses después de que el telescopio espacial James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021, tras décadas de desarrollo y un costo superior a los $10.000 millones, empezara a enviar sus primeras imágenes científicas en julio de 2022. El telescopio, con un espejo principal segmentado de 6.5 metros de diámetro, más de 2 veces y media el tamaño del espejo del telescopio espacial Hubble, fue diseñado específicamente para observar el universo en luz infrarroja, la única forma de detectar la luz extremadamente débil y desplazada hacia el rojo que emiten las galaxias más antiguas y lejanas jamás formadas. Entre esas primeras observaciones, el equipo del estudio CEERS, dirigido por la astrónoma Rebecca Larson de la Universidad de Texas en Austin, identificó varias galaxias candidatas que parecían existir apenas 300 o 400 millones de años después del Big Bang, mostrando ya una masa estelar y un grado de madurez estructural que, según el modelo cosmológico estándar conocido como lambda CDM, simplemente no debería haber tenido tiempo suficiente para formarse. Una de esas galaxias, catalogada posteriormente y confirmada de forma espectroscópica en 2023, JADES-GS-Z13-O, mostró una edad correspondiente a apenas 320 millones de años después del Big Bang, la galaxia confirmada más antigua jamás observada hasta ese momento, con una masa estelar sorprendentemente alta para una edad tan temprana del universo. El astrofísico Mike Boylan Colchin, de la misma Universidad de Texas en Austin, calificó estos hallazgos, en declaraciones a la revista Nature, como potencialmente rompedores del universo, una expresión deliberadamente provocadora que refleja hasta qué punto estas observaciones desafían las predicciones más básicas sobre cuánto tiempo debería tardar la materia en colapsar
y formar las primeras galaxias masivas tras el Big Bang. No toda la comunidad científica acepta, sin embargo, que estas observaciones representen necesariamente una crisis del modelo estándar. Varios equipos, incluyendo investigadores de la propia colaboración JADES, han señalado que estimar la masa estelar de una galaxia a partir de su brillo depende de suposiciones sobre cómo se formaron sus estrellas, y que algunas de esas primeras estimaciones, extraordinariamente altas, podrían corregirse a la baja con análisis más cuidadosos, algo que efectivamente ocurrió con varias de las galaxias candidatas anunciadas en el verano de 2022, cuyas masas iniciales resultaron sobreestimadas tras un análisis espectroscópico más detallado publicado en 2023. Un caso particularmente citado en la literatura especializada involucró a una galaxia inicialmente anunciada con una masa estelar comparable a la de la propia Vía Láctea, a una edad de apenas 700 millones de años tras el Big Bang, cuya reclasificación posterior, tras un análisis espectroscópico más riguroso, realizado por un equipo distinto, redujo esa estimación de masa a una fracción mucho más modesta, aunque sin eliminar por completo la tensión con los modelos estándar de formación galáctica temprana. Aún con esas correcciones, un número creciente de galaxias confirmadas, ya no candidatas dudosas, sino objetos verificados con espectroscopía de alta precisión, sigue mostrando una masa y una madurez estructural que resulta, como mínimo, incómoda para los modelos actuales de formación galáctica temprana. Ninguna de estas dos crisis significa, todavía, que el modelo cosmológico estándar esté completamente equivocado, de la misma manera en que Shapley no estaba completamente equivocado en 1920. Rubin descubrió la naturaleza exacta de la materia oscura en los años 70. Pero ambas crisis comparten un patrón inquietantemente familiar con los tres errores anteriores de esta historia. Observaciones concretas, medidas con instrumentos cada vez más precisos, que contradicen de forma persistente y estadísticamente sólida lo que la teoría aceptada predice. Cada vez que ese patrón se ha repetido en la historia de la astronomía de las galaxias, desde Galileo hasta Vera Rubin, el resultado final ha sido una revisión radical de la imagen que la humanidad tenía del universo. Hay todavía una tercera pieza de este rompecabezas que rara vez llega a los titulares fuera de las revistas especializadas. La energía oscura. La sustancia todavía más misteriosa que la materia oscura, responsable, según el modelo actual, de que la expansión del universo no solo continúe, sino que se esté acelerando. Un descubrimiento realizado de forma independiente por dos equipos rivales en 1998, uno liderado por Sol Perlmutter y otro por Brian Schmidt y Adam Riess, trabajo que les valdría a los tres el Premio Nobel de Física en 2011. Ambos equipos, estudiando supernovas de tipo 1A en galaxias lejanas, esperaban confirmar que la expansión del universo se estaba frenando gradualmente por efecto de la gravedad, la expectativa teórica dominante hasta ese momento. En cambio, los datos mostraban exactamente lo contrario. La expansión se aceleraba, un resultado tan inesperado que ambos equipos revisaron sus propios cálculos durante meses antes de atreverse a publicarlo, convencidos inicialmente de que debían haber cometido algún error sistemático. Según las estimaciones actuales, la energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido total del universo, más del doble que la materia oscura y casi 14 veces más que toda la materia visible combinada. Nadie sabe, hoy, qué es físicamente esta energía oscura, ni por qué tiene exactamente el valor que tiene, un problema que el físico teórico Steven Weinberg calificó en su momento como posiblemente el mayor misterio sin resolver de toda la física fundamental, más profundo incluso que el propio problema de unificar la gravedad con la mecánica cuántica. Resolver estas dos crisis activas, la tensión de Hubble y las galaxias tempranas del James Webb demasiado maduras para su edad, se ha convertido en una de las prioridades científicas más financiadas de toda la astrofísica mundial en este momento. Y la competencia entre agencias espaciales de distintas potencias, por ser las primeras en encontrar una explicación, ya no es un asunto puramente académico. La historia que has visto en este video, desde el gran debate de 1920 hasta el trabajo de Vera Rubin en los años 70, se repite ahora a una escala presupuestaria que ningún astrónomo de comienzos del siglo XX hubiera podido imaginar. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea
lanzada el 1 de julio de 2023 desde Cabo Cañaveral, con un presupuesto superior a los 1.400 millones de euros, tiene como objetivo explícito cartografiar la distribución de materia oscura y energía oscura, observando la forma y distribución de miles de millones de galaxias en un tercio del cielo completo, en una misión de 6 años, diseñada específicamente para arrojar luz sobre estas dos sustancias invisibles, que constituyen el 9,5% del contenido total del universo. El telescopio, con un espejo principal de 1,2 metros, relativamente modesto comparado con el James Webb, compensa ese tamaño con un campo de visión extraordinariamente amplio, capaz de fotografiar en una sola toma un área de cielo equivalente a 2 veces el tamaño de la luna llena, algo que ningún otro observatorio espacial actual puede igualar a esa resolución. Durante sus 6 años de operación planificados, Euclid observará más de un tercio del cielo completo, catalogando la forma de más de 1.500 millones de galaxias con suficiente precisión como para detectar las diminutas distorsiones que la materia oscura produce en su apariencia, un efecto conocido como lente gravitacional débil, que permite mapear la distribución de masa invisible sin necesidad de detectarla directamente. En paralelo, el observatorio Vera C. Rubin, construido en el Cerro Pachón, en Chile, y financiado principalmente por la National Science Foundation y el Departamento de Energía de Estados Unidos con una inversión superior a los 680 millones de dólares, bautizado precisamente en honor a la astrónoma que descubrió la evidencia decisiva de la materia oscura en los años 70, comenzó sus primeras observaciones científicas completas en 2025. Equipado con la cámara digital más grande jamás construida para astronomía, de 3.200 megapíxeles, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, el observatorio fotografiará el cielo austral completo cada pocas noches durante 10 años, en un programa llamado Legacy Survey of Space and Time, generando un mapa dinámico del universo sin precedentes en la historia de la astronomía, con el objetivo declarado de detectar directamente los efectos gravitacionales de la materia oscura en una escala jamás alcanzada antes. Resulta casi poético que el instrumento diseñado para completar el trabajo de Rubin lleve su propio nombre, algo que ella nunca llegó a ver, porque falleció en 2016, 9 años antes de que el observatorio bautizado en su honor empezara a operar. China, por su parte, ha entrado también en esta carrera con el telescopio espacial Xuntian, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años como parte del programa espacial tripulado chino, diseñado con un campo de visión hasta 300 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, específicamente orientado a estudios cosmológicos de gran escala que podrían aportar mediciones independientes sobre la atención de Hubble, en un momento en el que la Agencia Espacial China busca establecer una presencia científica propia y competitiva frente a los proyectos liderados por Estados Unidos y Europa. El telescopio, cuyo nombre significa literalmente vigilar los cielos, está diseñado para operar acoplado a la Estación Espacial China Tiangong, permitiendo tareas de mantenimiento y actualización directamente por astronautas, una capacidad que ningún telescopio espacial occidental actual, incluyendo el propio James Webb, posee, ya que este último orbita demasiado lejos de la Tierra para cualquier misión de servicio tripulada. El propio desarrollo del James Webb ilustra, además, cómo estas grandes inversiones en resolver misterios cosmológicos rara vez son asunto de un solo país. El telescopio, con un costo final superior a los 10.000 millones de dólares, fue el resultado de una colaboración de 25 años entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, un nivel de cooperación internacional sostenida que contrasta con la competencia más directa que se observa hoy entre los programas espaciales de Estados Unidos y China en otras áreas de la exploración espacial. El propio proyecto sufrió, a lo largo de su desarrollo, retrasos de más de una década respecto al calendario original y sobrecostos que en 2011 estuvieron a punto de provocar su cancelación completa por parte del Congreso de Estados Unidos, salvado finalmente gracias a una intensa campaña de presión conjunta de las 3 agencias participantes, que argumentaron, con éxito, que el potencial científico del instrumento justificaba la inversión adicional. ¿Por qué invertir miles de millones de dólares y euros combinados en resolver una discrepancia de apenas 6 kilómetros por segundo en la velocidad de expansión del universo,
o en confirmar la edad exacta de un puñado de galaxias extremadamente lejanas. Porque la historia que acabas de ver, desde Galileo hasta Vera Rubin, enseña una lección que ningún físico serio ignora. Cada vez que una discrepancia de este tipo se ha sostenido frente a mediciones cada vez más precisas, en lugar de desaparecer, el resultado ha sido una revolución completa en la comprensión humana del cosmos. La primera revolución nos enseñó que existen billones de galaxias más allá de la nuestra. La segunda nos enseñó que la mayor parte del universo es invisible. Nadie sabe todavía qué enseñará la tercera, pero varias de las mentes más capacitadas de la física mundial sospechan que ya ha empezado. El paralelismo con el gran debate de 1920 es más directo de lo que parece a primera vista. Entonces, como ahora, dos grupos de científicos igualmente rigurosos, usando los mejores instrumentos disponibles en su época, llegaban a conclusiones incompatibles sobre la escala básica del universo. Entonces, como ahora, la resolución final no llegó de un argumento teórico más elegante, sino de un instrumento nuevo, capaz de medir algo que ningún telescopio anterior podía medir con suficiente precisión. Si la historia sirve de guía, la resolución de la tensión de Hubble y del enigma de las galaxias tempranas del James Webb probablemente no vendrá de un cálculo de escritorio, sino de la próxima generación de observatorios que, en este mismo momento, ya están siendo construidos en Chile, en el espacio y en laboratorios de 3 continentes distintos. Hoy sabemos que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable, cada una con cientos de miles de millones de estrellas propias. Sabemos que la materia visible, la que forma esas estrellas, los planetas y a nosotros mismos, representa apenas el 5% del contenido total del universo. El resto, materia oscura y energía oscura combinadas, sigue siendo, en gran medida, un territorio sin cartografiar, definido más por lo que no podemos ver que por lo que sí. Cada generación de astrónomos, desde Galileo hasta el equipo que opera hoy el telescopio James Webb, ha estado convencida de tener, finalmente, la imagen correcta y completa del universo. Y cada generación, sin excepción hasta ahora, ha resultado estar equivocada en algo fundamental. No por descuido, sino porque los instrumentos disponibles en su momento simplemente no alcanzaban a revelar la siguiente capa de la realidad. Galileo no podía imaginar que existieran otras vías lácteas. Shapley no podía imaginar que la suya fuera solo una entre billones. Hubble no podía imaginar que casi toda la masa de las galaxias que acababa de descubrir fuera completamente invisible para su propio telescopio. Vale la pena detenerse un momento en lo que esto implica sobre el propio método científico. No se trata de una historia de fracasos, sino de una historia de correcciones sucesivas, cada una posible únicamente gracias a un instrumento nuevo que permitió ver un poco más allá de lo que el anterior permitía. Galileo necesitó un telescopio. Leavitt necesitó miles de placas fotográficas catalogadas a mano. Hubble necesitó el telescopio más grande jamás construido hasta ese momento. Rubin necesitó un espectrógrafo capaz de medir velocidades con una precisión que no existía 50 años antes. Cada corrección de esta historia no invalidó por completo el trabajo anterior, lo amplió, lo puso en un contexto más grande, de la misma forma en que Euclid y el observatorio Vera Rubin probablemente pondrán, dentro de pocos años, el trabajo actual en un contexto todavía más amplio. Es tentador imaginar esta historia como una serie ordenada de victorias, un ejemplo de progreso científico lineal y predecible. La realidad, como has visto a lo largo de este video, fue mucho más desordenada. Décadas de estancamiento entre cada avance, teorías correctas ignoradas por prejuicio o por mala suerte profesional, como le ocurrió a Zwicky, y científicas brillantes como Leavitt y Rubin, que tuvieron que trabajar dentro de sistemas que activamente les negaban recursos, reconocimiento y, en el caso de Leavitt, incluso un salario digno. La historia de cómo entendimos las galaxias no es solo una historia de telescopios e instrumentos. Es también una historia sobre quién tuvo y quién no tuvo la oportunidad de mirar primero. ¿Qué estará mal, en este mismo instante, en la imagen del universo que hoy damos por definitiva? La tensión de Hubble y las galaxias imposiblemente maduras del universo temprano son, quizás, las primeras grietas visibles de un error que todavía no tiene nombre, uno que alguna futura generación de astrónomos, con instrumentos que hoy ni siquiera podemos imaginar,
terminará por identificar con precisión, de la misma forma en que Hubble identificó, en una simple placa fotográfica de 1923, la grieta que finalmente destruyó el universo de Shapley. Piénsalo la próxima vez que levantes la vista hacia un cielo estrellado. Cada punto de luz que ves a simple vista es, casi con certeza, una sola estrella dentro de nuestra propia galaxia. Pero repartidas entre esos puntos, invisibles sin un telescopio, hay literalmente billones de galaxias más, cada una tan compleja y tan vasta como la Vía Láctea, la mayoría de ellas hechas, en su mayor parte, de una sustancia que ningún ser humano ha logrado todavía ver, tocar o identificar directamente. Y en algún observatorio, en este mismo instante, alguien está mirando esas galaxias con instrumentos capaces de ver un poco más lejos que los de la generación anterior, buscando la próxima grieta que obligará, otra vez, a reescribir el mapa. ¿Tú qué crees que estamos entendiendo mal hoy sobre las galaxias, la tensión de Hubble, las galaxias tempranas del James Webb, o algo que ni siquiera hemos empezado a sospechar todavía? Déjalo en los comentarios.